No uno, no dos, no tres. 22.000 desaparecidos en el Perú, producto del conflicto armado interno. ¿Por qué importan tan poco? Bienvenidos a Punto de Encuentro, el podcast. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema del que lamentablemente se habla poco, los desaparecidos en el Perú. Y justamente nos queremos preguntar por qué importan tan poco. Luis Cintora es nuestro invitado. Él es director, es guionista, es realizador de documentales, él es español, nacido en Málaga, para ser más preciso. Se ha especializado en proyectos audiovisuales sobre derechos humanos y memoria histórica. Luis está con nosotros. Lucho, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer volver a verte. Quiero contarles más de Luis Cintora para que lo conozcan un poquito más. Durante más de una década ha documentado el conflicto armado interno en el Perú. Ha creado una serie de 14 documentales. Déjenme destacar dos. Te saludan los Cabitos, que trató sobre víctimas en Ayacucho, y Minca de la Memoria, premiados ambos en festivales internacionales. Y recientemente ha finalizado Este fue nuestro castigo, sobre el mismo tema. Lucho, antes de entrar al tema de fondo, que es el tema de los desaparecidos, yo quiero preguntarte por qué te enganchó a ti tanto el tema de la memoria y el tema de los desaparecidos. ¿Por qué tocó fibras tan hondas en tu trabajo? Es una larga historia, realmente, ¿no? Pero yo creo que todo viene de una inquietud social. Hace ya como más de 20 años dejé de trabajar en estudios jurídicos en Málaga, en Marbella, para ser más concretos, y empecé a dedicarme a la educación social. Trabajé con personas con discapacidad o con distintas habilidades en Escocia, donde yo previamente había estudiado mi licenciatura, y también con chicos magrebíes que habían cruzado la frontera de manera irregular, que no creo que sea ilegal, pero y estaban en un centro de menores, ¿no? Y en esa época hice un primer viaje a Latinoamérica que de alguna manera no quería solo estar de paso, ¿no? No me sentía tan cómodo con la idea de solo moverme en la superficie de los lugares, sino que quería tratar de aportar algo, ¿no? Allá por donde pasara. ¿Qué edad tenías? Ahí tendría 28, 29. 29. Sí. Y de manera, no sé si accidental o casual, conocí una casa hogar en el Carmen Alto, en la parte alta de Ayacucho, un barrio bien desfavorecido. Y esta casa hogar trabajaba con niños y niñas huérfanos, con distintas habilidades, con parálisis cerebral, y decidí empezar a apoyar allí como voluntario. Lo que inicialmente iba a ser una experiencia de pocos meses se acabó convirtiendo en un compromiso, en un lazo muy, muy fuerte, que dura hasta hoy día, aunque ya la casa hogar haya desaparecido, pero sigo en contacto con estos chicos. Uno de ellos es mi ahijado. ¿Pura sensibilidad social o había una motivación religiosa, espiritual? Puramente social. Espiritual también, imagino. No me considero una persona particularmente religiosa, así que vengo de un contexto, como diría Pasolini quizás, ¿no? Culturalmente soy católico, pero no profeso la religión. Y a raíz de esa experiencia en Ayacucho, en la casa hogar, es imposible no entrar en contacto con el tema de la violencia, ¿no? No, en Ayacucho es imposible. Es imposible. Y cada persona tiene no una, sino un sinfín de historias que contarte. Y a raíz de esos primeros meses en Ayacucho empezó a rondarme la idea de hacer un cortito documental que tratara el tema de la violencia, pero planteado desde la mirada de los niños, porque me daban cuenta de que los niños y las niñas no sabían prácticamente nada de la violencia, ¿no? Como en el taller en el que estuvimos juntos no hace tanto en Ayacucho. Y entonces, en aquel entonces yo no había hecho todavía ningún documental, no tenía ni una cámara, nada, pero en la próxima visita que hice a Ayacucho, varios años después, ya me vine con una cámara. Pero además venías del mundo jurídico, ¿no? Sí, trabajaba en temas... Qué curioso. Sí, inmobiliarios, asesoramiento inmobiliario sobre todo, ¿no? Y empecé con ese cortito que se llamaba Los herederos de Ayacucho, que yo pensé que iba a ser el único corto que yo iba a hacer sobre el tema para apoyar, digamos, la sostenibilidad de esa casa hogar, también de otros proyectos
que trataban con la infancia en posconflicto en Ayacucho. Y te metiste de fondo. Y eso me fue apasionando, me produjo mucho interés, ¿no? Lugares como Totos, Lucanamarca, Uchurajay, Soras, ¿no? Los veía en el mapa, me parecían tan inaccesibles. Y empecé a viajar a estos lugares para conocer con mi cámara, y poco a poco me fui adentrando más y más en esta temática. Realicé un primer largometraje que se llamaba Las huellas del sendero, que también tuvo bastante difusión. Y como te decía, lo que yo pensaba que iba a ser un único corto o un único documental, al final fue creciendo hasta dar lugar a toda esta serie documental sobre memoria, antropología de la violencia, que en Ayacucho son ya 14 documentales, y que ahora hemos dado, digamos, el salto a Huancavelica, ¿no? Otro territorio profundamente marcado por la violencia, y del que yo creo que no hay ningún trabajo audiovisual. Hay menos. O hay muy poquito. ¿Te sobrecogió nuestra violencia? ¿Te impactó nuestra violencia? Me impactó muchísimo, muchísimo, porque yo en aquel entonces no tenía ni idea de lo que había pasado en el Perú. Sí que había escuchado hablar de Sendero Luminoso, claro, ¿no? Claro. Pero en España es un conflicto muy, muy, muy desconocido, ¿no? Creo que conocemos bastante sobre las dictaduras del Cono Sur, los desaparecidos del Cono Sur, Argentina, Chile, ¿no? Conocemos también del conflicto colombiano, de la Revolución Cubana, ¿no? Para hablar de las grandes violencias. Sin duda. Pero, por ejemplo, yo creo que el conflicto peruano y el guatemalteco son seguramente los más desconocidos de Latinoamérica, y eso pese a la magnitud que tienen ambos, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de desaparecidos y de víctimas. Así es, horrorosa. Bestial, ¿no? Guatemala son 200.000 así, Perú unos 70 y tantos mil. Además con un componente indígena muy grande, ¿no? Exacto. Y posiblemente ese sea uno de los motivos por los cuales estos conflictos no son tan conocidos en el exterior. Porque no son personas blanquitas de clase media con los que, ¿no?, un occidental, un europeo en un momento dado pueda empatizar a priori de manera más fácil, sino que son como gente pobre, quechua, maya, ¿no? Y yo creo que eso tiene bastante que ver. Y de esa violencia, ¿te impactó su forma? ¿Te impactó su olvido? ¿Te impactó el desconocimiento? El que de pronto regresabas a Lima y parecía que nada ocurría o que a nadie le importaba. ¿Por dónde entraste? Sí, son muchos factores, ¿no? Me impactó, por supuesto, el salvajismo de las masacres que me relataban. Es que matarse con machete, ¿no? Claro. También te das cuenta de que es un conflicto con un alto componente campesino. ¿Qué armas tienen los campesinos? Claro. Tienen sus hoces, sus palas, sus picos. De repente tienen pocas armas. Pero luego también me impactó, por supuesto, el hecho de que fuera un conflicto propiciado desde intelectuales, profesores de universidad. Sí, señor. Buen punto. Y que hubieran, ¿no?, dado lugar, dado pie a un conflicto tan brutal, ¿no?, y tan salvaje. Y luego, como tú dices, ¿no?, me impactaba mucho el contraste, el desconocimiento que había acá en Lima, ¿no? O sea, yo venía muy poquito a Lima en aquel entonces, no tenía prácticamente contactos acá. Yo vivía en Ayacucho, claro, en la casa hogar. En cuanto tenía días libres, los dedicaba al documental. Y recuerdo que fue curioso esa anécdota, brevemente. Presentaba ese primer documental en el Festival de Cine de Lima. Yeah. Y me hicieron una entrevista para un medio de comunicación bastante conocido, y me iban a hacer una sesión de fotos. Y en esa sesión de fotos, antes de la sesión, la directora de foto, el chico de producción, me estaban preguntando, ¿no?, de qué trataba el documental. Y yo empecé a hablarles del caso Cabitos, ¿no?, y de lo impactado que yo venía, porque justo hasta el día anterior o de repente había estado grabando testimonios bien fuertes, ¿no? Y los chicos se quedaron así como pensativos, mirándose el uno al otro, y yo como interiormente pensé, de alguna manera estoy consiguiendo, ¿no?, sensibilizar a personas en Lima que no conocían nada sobre esto. Y cuando pensé que me iban a hacer alguna pregunta relacionada con lo que yo les había contado, seguían mirándose y le pregunta, ¿no?, el director de fotografía a la chica, ¿qué comida me decías que le dabas a tu gato? Y yo pensé en ese momento, a los gatos donde yo vivo se los comen los perros. O sea, me pareció tan abismal. Claro, es abismal, pues. Esa diferencia, esa
falta de conexión. Ahí te das cuenta de que finalmente estamos hablando de distintos países. Sí. De distintos países. O cuando ves personas quechohablantes en comunidades viendo la televisión en la noche, estos programas, realities o no realities, combate o no, esto es no claro, sé esa qué, ¿no? banalidad, ¿no? Claro, y ves a estas personas mirando esos programas y dices, pertenecen a otros países. Ahora, Luis, tú has estado en exhumaciones. ¿Qué pasa en la cara de un padre o de una madre después de 40 años cuando le entregan 4 huesos y una camiseta rota de un hijo, de un hermano? ¿Qué se manifiesta ahí? Uh-huh. Son procesos que evidentemente se manejan de manera distinta, ¿no? En función de las personas, ¿no? Pero claro, sobre todo en la parte de recuperación de los restos, digamos, ahí todavía evidentemente no se sabe quiénes son esas personas. Los procesos de exhumación suelen ser procesos con la fiscalía reservados, ¿no? Donde en principio no se permite tampoco la presencia de familiares, que sean testigos sí, pero la presencia del público en general no. Pero claro, una vez que se identifican esos restos en el laboratorio, el día de la entrega es cuando se generan todas estas emociones y claro, ahí ves una cascada de emociones, ¿no? Las personas se abrazan, lloran, pero luego siento que hay un sentimiento también de paz y de cierto consuelo, ¿no? Y en los Andes esas ceremonias terminan teniendo también un componente de cierta alegría, hay música, de repente hay un pequeño festejo, ¿no? Cuando se entierra a la persona finalmente, y eso me parece también bonito, ¿no? Finalmente el cerrar ese duelo con una nota de luz y esperanza, ¿no? Que precisamente es un poco el enfoque que estamos siguiendo en el último trabajo en Huancavelica, ¿no? Claro. Pero mucha gente cree que el abrir fosas después de 40 años, fíjate, en España después de 90 años están abriendo fosas, ¿no? Ajá. Es reabrir heridas. ¿Para qué vas a volver a mirar ese momento y ese proceso? ¿En tu experiencia documental es más cerrar heridas que abrir heridas? Por supuesto, por supuesto. Y por lo general, los familiares de las personas desaparecidas lo que están buscando es poder enterrar a sus seres queridos, ¿no? Es que se han pasado la vida diciendo ¿dónde está? ¿No? Exactamente, porque eso es lo terrible del fenómeno de la desaparición forzada, ¿no? Es un fenómeno que nunca termina, ¿no? Es un duelo que no se cierra, que lamentablemente en muchos casos no se va a cerrar, con cientos y miles de familias. Esa yo creo que es la realidad hoy en día, aquí en Perú, en España, en muchos lugares. Y por lo general estas personas no están buscando un afán revanchista, no es que quieran ni siquiera denunciar. Eso te iba a preguntar. No están buscando los responsables. ¿No sienten odio? ¿No sienten ganas de revancha? No necesariamente. Alguno que otro a lo mejor te dice, ¿no? Pero por lo general, en mi experiencia al menos, que es de la que puedo hablar, las personas solo quieren encontrar, aunque sea, te dicen, ¿no? Las señoras, ancianas, quechohablantes, aunque sea un huesito, un huesito, y enterrarlo para poder después depositarle unas velas, unas flores, ¿no? Eso es lo que están buscando. Y morir ellos ya en paz. Están buscando encontrarlos para ellos morir. Que fue también lo que pasó, por ejemplo, es simbólico y no sé hasta qué punto fue así. O sea, la señora, por ejemplo, Angélica, no encontró nunca los restos de su hijo Arquímedes. Mamá Angélica, sí te refieres a la fundadora, claro, de ANFACEP, ¿no? Claro, pero sí encontró de alguna manera justicia por parte de los tribunales, ¿no? Pero aún así, yo creo que la mayor parte de las personas no están buscando ese tipo de justicia de los tribunales, sino encontrar y poder darles ese entierro digno, ¿no? Mamá Angélica no encontró, pero también su búsqueda hizo que se rodeara de otras mujeres que también le dieron una fortaleza muy especial, ¿no, Luis? Claro, esa lucha se multiplicó, ¿no? Se multiplicó, claro, ¿no? Hasta el día de hoy que ya ella se ha convertido en un símbolo, ¿no? De búsqueda de los desaparecidos en el Perú, ¿no? Pero sí, es curioso ese fenómeno y incluso personas desde Huancavelica, como decía, donde estoy ahora trabajando,
han conocido a Mama Angélica, se han sumado a la lucha de ANFASEP, siendo la lucha de otro departamento, ¿no? Porque en Huancavelica no tenían esa fuerza, no estaban articulados como en Ayacucho. Es lo que has mencionado hace un rato, en los casos de las dictaduras argentinas, chilenas, en la medida que eran sectores medios, tenían una capacidad de articulación, de respuesta, las narrativas se podían construir. El caso de personas campesinas, quechohablantes, eran mucho más complicados. En el caso huancavelicano debe ser todavía mucho más, ¿no? Sí, hasta el día de hoy. O sea, todavía hay miedo. Por ejemplo, o sea, yo he trabajado durante años en comunidades de Ayacucho. Ajá. Siempre hay un montón de retos, hay dificultades, pero también es cierto que se ha hecho bastante trabajo, por lo general, en las comunidades ayacuchanas, trabajo de memoria, siempre ha habido, ¿no? Ha habido proyectos. En cambio, en Huancavelica, cuando llegué por primera vez a Churcampa, que es donde he estado estos 2 últimos años viajando y pasando largas temporadas, me di cuenta de que allí no había nada. O sea, no solo no hay asociación de afectados que esté articulada o operativa, es que no hay murales, no hay lugar de memoria y hay mucho silencio. O sea, yo he estado 2 años de rodaje, o sea, viajando, conviviendo con la comunidad durante 2 años en distintos momentos, pasando meses. Yo de repente en el documental que tú mencionabas de Este fue nuestro castigo, tal vez pude residir en la comunidad 4 meses y de ahí conseguí grabar todo el material para hacer un largometraje. En Churcampa he necesitado 2 años. Imagínate. 2 años para llegar a la profundidad que yo también estaba buscando. Claro. ¿No? Para que las personas, sobre todo, es importante que generar esa confianza, ¿no? No es que tú llegues desde el primer día con tu cámara grabando, ¿no? Sintiéndote como Spielberg, ¿no? Ni mucho menos. Claro. En estas comunidades tú tienes que seguir todo un proceso de generar confianza. En los primeros viajes yo ni grababa nada, simplemente estaba conociendo el lugar, conociendo a las personas, conviviendo con ellos, hasta que poco a poco se va tejiendo, ¿no? Esa confianza tan necesaria, ¿no? Mostrando también trabajos previos que les ayuden a entender quién eres tú, cuál es la naturaleza y el objetivo del proyecto, cómo se podría plantear también sus historias, ¿no? De repente incluso participas en las asambleas comunitarias y ahí surgen también personas que van a querer hablar y participar, ¿no? Entonces el hecho de abrir estos procesos a la comunidad es muy, muy valioso, no solo para generar confianza, sino porque te va a permitir también profundizar mucho más en la historia, ¿no? Que se va a narrar. De acuerdo. Ahora, las complejidades son inmensas. Por ejemplo, en el caso español, tiene 114.000 desaparecidos aproximadamente. Entiendo que hay un mapa donde hay fosas ubicadas claramente establecidas. Tú podrías comenzar un trabajo de exhumación, el Estado asumiría el costo de esas exhumaciones, pero no tienes un banco de datos genético para poder contrastar. Es decir, exhumas, tienes restos, pero ¿cómo contrastas ese genoma, no es cierto? En el caso peruano ya ni siquiera hay apoyo del Estado. ¿Cómo contrastarías toda esa información? Ese es ahora el reto, porque claro, como tú dices, no solo se trata de ubicar y exhumar, que ya de por sí es un proceso complejo. Es muy complicado, así es. Se dan bastantes procesos de búsqueda y excavación, donde después de varios días, sucedió no hace mucho en Callara, me comentaba ayer una de las representantes, ¿no? Malú Jayo, ¿no? Que habían estado 5 días excavando en un paraje donde a priori podrían estar algunos de los familiares desaparecidos en el 88 y no encontraron nada. En Churcampa tuvimos un proceso también de búsqueda y exhumación este mismo año, hace pocos meses, con el EFE, el equipo forense especializado, y la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, y al cabo de 3 días tampoco se encontraba nada. Y por suerte apareció otro testigo, un chico que yo había conocido, que llamé casi en el último minuto, que pudo venir y él indicó otro lugar. Gracias al señalamiento de este chico pudieron localizar los restos que ahora, después del análisis de restos, resultan ser de dos personas, ¿no? Pero claro, como tú dices, ahora se abre un escenario muy incierto. Hay multitud de cajas en la Fiscalía, en el laboratorio, en Huamanga, de NN, de personas que no se sabe quiénes son, y que, claro, si no tomas muestras de ADN en lugares como por ejemplo Churcampa, donde nunca se ha hecho, ¿qué haces con esos restos, ¿no? Entonces hay que seguir. Ahora que el 6CR a priori se marcha
del país, que me parece una noticia muy, muy lamentable, pésima para el país. Ellos sí han estado, por ejemplo, apoyando este tipo de procesos de posible identificación. Y la cooperación internacional también ha apoyado mucho a Alemania, entiendo que, claro, que ha apoyado mucho. Entonces, si ellos se retiran, ahora queda un vacío también. ¿Quién va a financiar esos análisis que son costosos? Pero además es pendular. El día que tengas un gobierno conservador, eso se parará. Y cuando tengas un gobierno progresista, eso avanzará. Y en esa lucha estaremos, Luis. Sí. Sí, son pequeños caballos de batalla políticos, ¿no? Hay una utilización también política, evidentemente, ¿no? Sí, pues. No me queda mucho tiempo. Mientras esto no se resuelva, mientras sigamos con 22.000 desaparecidos, ¿crees que seguiremos siendo un país partido? ¿O crees que en el Ande también las juventudes, la gente más joven, ya está mirando también hacia adelante? Claro, es difícil saberlo. Sí es cierto que la juventud está mirando hacia adelante, pero creo que lo peligroso es que está mirando hacia adelante sin estar mirando por el retrovisor, sin tener en cuenta el pasado. A mí me parece alucinante cómo la juventud, no ya la infancia, la juventud no sabe prácticamente nada de lo que sucedió. ¿No les han contado sus padres, sus abuelos? Por el miedo, por el silencio, por el estigma, no han querido transmitir esa memoria que es tan necesaria. En Ayacucho yo creo que sí conocen un poquito más, pero por ejemplo en un lugar como Churcampa hemos hecho talleres de memoria, como el que compartimos en Ayacucho. Y ahí yo pude ver ese contraste. En Ayacucho los jóvenes con quienes estuvimos en el taller, quieras que no, conocían bastante del tema. Estaban bastante formados. Sí, claro. También tenían una conexión, muchos de ellos con ANFASEP. Sí, señor. En cambio, en el Instituto Tecnológico de Churcampa, donde hicimos un taller de memoria, no sabían prácticamente nada. Y después, a raíz del taller, muchos de ellos se informaron y efectivamente sus abuelos, en algunos casos, eran desaparecidos, ¿no? Habían sufrido violencia, pero por algún motivo no les habían contado. ¿El silencio lo permeó todo, Luis? Sí. Allí todavía hay mucho miedo a hablar. Hay personas incluso que temen a día de hoy, ¿no?, que la persona que vaya a investigar sea servicio de inteligencia, ¿no? Todavía no, están en esa dinámica, ¿no? ¿Y ese silencio lo impone la violencia per se o lo impone la violencia cuando viene desde el Estado o viene desde Sendero Luminoso? Yo creo que viene de ambas partes. Y también se junta eso, el miedo al estigma, ¿no? Que pasó también en España. Por ejemplo, yo descubrí a raíz de unas cartas de amor que le escribía mi abuelo a mi abuela durante la guerra y después de la guerra en España. En Málaga. En Málaga. Y gracias a esas cartas yo pude descubrir que mi abuelo no solo había participado en la guerra dentro del bando republicano defendiendo a la República, sino que había sido un preso, había estado en un campo de concentración franquista. Y eso nadie en la familia... ¿Nadie lo sabía? Nadie lo sabía. Mi madre no sabía nada, mi tío no sabía nada. Yo fui en plena noche, me acuerdo, fui a ver a mi madre. En aquel entonces, cuando yo descubrí esa noticia, la desperté en plena noche y le dije, mamá, he descubierto, ¿no?, que el abuelo, que Jesús Cintora, estuvo preso en un campo de concentración en Málaga. Y ella era como, no me cuentes, no quiero saber. No quería saber. Y al cabo de una semana así me llamó y me dijo, cuéntame. Porque claro, en ese momento a ella yo me he dado cuenta que le... Activaste algo, ¿no? Claro, y no solo eso, le generaba, o sea, rompía con la imagen que ella tenía de su padre, que murió cuando ella tenía 15 años en un accidente de moto, ¿no? Era como cambiarle la imagen suya de su propio padre. Lógico. ¿No? De repente ya adquiría, ¿no?, unas connotaciones, un cariz de una persona que luchó en la guerra y que fue preso. Imagínate. Entonces, claro, yo esas cartas de amor decía, qué romántico mi abuelo, ¿no? Pero ¿por qué no va a ver a mi abuela si está a 3 calles? Claro, es que a lo mejor estaba a 5 calles, pero escribía desde el campo de concentración. Imagínate. Sí, entonces ese silencio es bien peligroso porque no permite que haya ese diálogo intergeneracional, ese trasvase de memorias tan necesario. Porque al final es lo que se dice siempre, ¿no? Un país sin memoria no solo es un país sin historia, pero también yo creo que es un país que pierde su identidad. Absolutamente. Porque no sabes dónde... O sea, es como si uno mismo, ¿no?, si tuviéramos de repente amnesia. Sí, es un país con Alzheimer. Sí, de acuerdo.
Vamos a hacer entonces una campaña de crowdfunding para que Luis Cintora haga el documental del abuelo Cintora, que valdría la pena hacerlo. Sí. Medio en broma, medio en serio. Lucho, me tengo que ir. Gracias por haber venido. ¿Cómo no queríamos tener aquí a un especialista en derechos humanos o en temas de desaparecidos o en registro de víctimas? Queríamos la experiencia de alguien que ha caminado el Perú, que ha visitado comunidades, además la perspectiva de alguien que mira desde fuera también al Perú, que también era valioso tenerte a ti, Lucho, con toda tu experiencia documental para que nos contaras tu mirada del Perú, de nuestras violencias, de nuestros desaparecidos y de lo que no terminamos de vivir. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. A ti. Seguimos. Luis Cintora ha estado con nosotros, director, guionista, realizador de documentales español, hombre de inmobiliaria, pero que eso ya quedó afortunadamente muy atrás en su vida. Gracias a ustedes por ser parte de Punto de Encuentro, el podcast, un programa del Instituto Bartolomé de las Casas. Hasta pronto. El Bartolomé.